Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo, con mi péndulo en mano ya listos para juntos compartir esta nueva experiencia, nuevo programa con el maestro Gustavo Quiñones. Y hoy la consigna es acerca de amuletos y objetos deben estar en una sesión de radiestesia. Realmente hay que usarlos a modo de protección antes de comenzar a trabajar con tu péndulo para una persona, para un espacio. Quédate porque si eres radiestesista, esta información será de utilidad. Si eres aprendiz, tal vez no sepas este dato que puedes incorporar ahora en cada una de tus sesiones. Yo ya mismo lo voy a buscar al maestro Gustavo para que se... Ahí te tenemos para que te puedas sumar a esta nueva edición. Vamos a hablar todo acerca de amuletos, vamos a hablar de objetos que supuestamente pueden llegar a generar esta suerte de protección. Y lo tengo conmigo a Gustavo Quiñones en el directo desde Los Ángeles, en California. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Bien, Diego, aquí empezando la semana, nuevo programa, nueva edición de Los Secretos del Péndulo. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Gustavo, y gracias por estar como siempre aquí en tu programa, que ya es un éxito. Bueno, yo con mi péndulo como siempre en mano, porque hoy vamos a hablar acerca de amuletos y objetos de protección durante una sesión de radiestesia. La pregunta es, ¿sí o no? ¿Se vale o no se vale? Conozco muchos terapeutas que usan algo de esto porque creen de que de esa manera van a proteger y van a dar más efectividad al resultado de la sesión. Lo que sucede es que, como hemos dicho siempre, el tener un objeto como tal no va a ser nada, al menos de que el objeto no se haya sido de alguna forma activado, le tengas un propósito y que en el momento en que vas a iniciar la sesión, como que te Claro. tomes ese tiempo de dar el propósito de qué o por qué estás utilizando determinados objetos, amuletos, puede ser desde un incienso, lo que quieras utilizar, de alguna forma lo tenés que intencionar, lo tendrías tal vez que dedicar, Claro, ¿sí? entiendo. Lo que sucede es que hay personas que piensan que solo por el hecho de haber comprado su medalla de San Benito, como que ya eso ya es suficiente. Claro. Y no es únicamente así, o sea, tenés que de alguna forma como que tener esa intención, decir, cuando me ponga esta medalla, cuando lleve esta medalla conmigo, o sea, ¿qué querés que ese objeto haga con vos o en vos? Cierto. Pero Gustavo, a ver, el hecho de usar un amuleto a modo de protección, más allá de la intención o no, ¿esto no roza la superstición, por si acaso? Sí, en algunos casos se vuelve toda esa parte de voy a tener 500 objetos en la espalda para que de alguna forma se vea más místico, se vea más misterioso y darte esos matices de que sabes de lo que estás hablando porque pues hay un montón de cosas que la otra persona quizás no conoce y entonces como que en su momento te aprovechas de, de la ingenuidad a veces de las personas y se cae en esa superstición, ¿sí? Claro, claro. Bueno, pero a ver, mucha gente que trabaja a distancia, tal vez no con una videollamada, no muestra imágenes, no muestra objetos, pero considera de que personalmente, si no tiene ese amuleto, no será lo mismo el resultado. Por eso digo, ¿hasta cuándo uno le da el poder a un amuleto o a un objeto por encima del péndulo de la radiestesia, que en definitiva, como siempre decimos, es el protagonista, ¿no? Porque si voy a hacer radiestesia, solamente con esto basta y sobra, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es que también recordemos que como el péndulo hemos dicho es muy dinámico en qué podés hacer con eso. Claro. Digamos, una persona que está buscando agua va a decir, ¿yo por qué necesito un amuleto? No ando eh, comunicándome con desencarnados por medio del péndulo y la tabla con las letras. Entonces, no necesito eso, Claro, ¿sí? Ahora, por el otro lado, vos tenés, dependiendo de la tradición que vas a tener, ahí es donde vas a tener ciertos
amuletos o ciertos objetos que te van a decir esto es de determinada tradición y vas a tener que le van a dar un valor o un significado el hecho que lo cargues, ¿sí? Pero hay personas de que los compran o los portan sin que crean en ese objeto, simplemente porque se lo obsequiaron, se lo recomendaron, o quizás le van a dar un ojo turco Claro. y automáticamente le dicen, mira, con eso vas a estar protegido. Y si la persona no le da la intención o no lo usa o no. Y luego empiezan un montón de situaciones donde dice si se te rompió, si se te cayó, si se. Claro. Y Como la maldición queremos del espejo, como. ¿no? Se le rompió el espejo, son 7 años de mala suerte, cosas por el estilo, claro. Exacto, y entonces empezamos a querer tener como la verdad absoluta de que lo que yo estoy diciendo, lo que yo escuché, eso es como va a ser en todas las personas. Y no podemos hacer que todo sea de la misma forma para todas las personas, ¿sí? Vos puedes agarrar a alguien que te dice, mira, tengo mi medalla de San Benito y a mí me funciona muy bien, pero la persona la intencionó, quizás le hizo algún tipo de ritual o quién sabe qué cosas pudo haber hecho con esa medalla de San Benito y por eso esa persona considera de que esa medalla lo está protegiendo. Incluso conocemos personas de que en su momento ha pensado de que el péndulo viene a ser como un tipo de talismán, amuleto, Ajá, es verdad. por el hecho de que tiene pues esa gema de cuarzo o tiene determinada piedra que ya le está asignando ciertos poderes y entonces lo traigo conmigo para que me proteja. Y Exacto. entonces ahí es donde le damos más valor al objeto que a la técnica o al propósito de la sesión que le vas a estar dando. Entonces son cosas que tenemos que tener claros cuando vamos a iniciar una sesión de péndulo. Cuando vamos a tomar un péndulo y le vamos a empezar a hacer la pregunta a alguien, tenemos que tener claro por qué querés la sesión, para qué querés la sesión, qué voy a empezar a preguntar, ¿sí? Entiendo. ¿Qué queremos resolver con esta sesión? Claro, esa es la consigna realmente primordial, ¿eh? Saluditos, hola Caro, gracias por vernos, Caro Luna, Tarot del Caos, dice hola maestro, saludo a ambos, gracias por vernos. Hola, como siempre, Maribel, un beso Claudia desde Chile, hola Liz, María Graciela Gorla también, ¿cómo estás? Desde Chile, hola Lorraine, gracias por estar aquí en este vivo, estoy con Gustavo Quiñones, como en cada semana en su programa, de los secretos del péndulo, hoy hablando acerca de los amuletos y objetos, sí o no, en una sesión de radiestesia. Igualmente, Gustavo, de por sí solo, el protocolo natural de la radiestesia, ¿no tiene oraciones de protección que no requiera justamente usar ningún objeto externo? Es que aquí es donde empezamos también con, imagínate que según los protocolos que muchas veces se habla de radiestesia, hay personas que vienen y te dicen, mira, es que el que te da las respuestas es tu yo superior y te va a dar las respuestas correctas siempre. Ujú. Y entonces la persona que escucha eso o la persona a veces se cree todo eso y empieza a darle mala información a la otra persona. Porque es muy distinto de que vos estés utilizando tu péndulo y tu conexión para hacer tus vainas, a que vengas y te pongas a hacer sesiones para otra persona y que la persona te utilice como medium, ¿sí? Como un intermediario Claro. para ir haciendo preguntas, Ujú. ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Si las cosas fueran tan sencillas o tan
exactas, como dicen, cuando es que mi yo superior es el que me está diciendo, bueno, pues entonces demos el número de la lotería a todo mundo o Claro, démosle el marcador de cómo va a quedar el partido de fútbol del domingo, claro. si es que le tienen tal fe a esa conexión con el ser superior que dicen. Qué buen dato el que estás dando. A ver, Gustavo, en tu experiencia te han preguntado a ti, como radiestesista, gente desde la ignorancia, ¿no? Que le digas el número de lotería o, bueno, alguna apuesta del casino. ¿Te ha pasado o no? Sí, hay personas que te preguntan así, con cosas así, y también es como parte también de, vamos a ver si es cierto Claro, que como claro, usas el péndulo podés resolverme cualquier problema. claro, como un desafío. Claro, Exactamente, exactamente. Y entonces ahí es donde tenemos que tener claro eso, de que sí, esto va a ser una herramienta, pero no el que vos tengas una jeringa y una ampolla quiere decir de que le vas a poder poner una inyección a todo mundo. claro, obvio, por supuesto. ¿Sí? Entonces, hay personas que piensan que porque tenés las herramientas, entonces puedes resolver todos los problemas de todas las personas. Y ahí es donde también empieza de, bueno, entonces ponete la medalla tal o ponete el talismán tal, que ese te va a resolver todos los problemas. Claro, Y no va a ser de esa misma forma. Entonces, muchas personas lo que no entienden es que tenemos que ver la radiestesia como esa herramienta de autoconocimiento, donde primero lo voy a ir aplicando en mi persona, voy a ir viendo qué eh, problemas o situaciones de alguna forma voy encontrando respuestas, las voy corrigiendo y empiezo a ver resultados en determinada área de mi vida. Y entonces ya tengo la certeza de que podré ayudar a otra persona. Pero cuando empezamos a decir o recomendar cosas para todo mundo pensando que es lo mismo para todos, entonces ahí es donde muchas veces empezás a ver información que no es igual en todos los casos o empiezan las contradicciones. Por ejemplo, vos escuchás personas que dicen, me voy a poner el hijito rojo para el mal de ojo, ¿sí? Y tenés cabalistas que te dicen que sí, y tenés otros cabalistas que te dicen que no tiene nada que ver con su tradición y con su línea de estudios. Entonces, dependiendo de a quién crees o claro. quién te dio la información, ahí es donde vos vas a agarrar ese caballito de batalla y vas a ir tras esa dirección. Acá lo más importante es, ¿te funciona a vos? Y si te funciona a vos, entonces, qué bueno. Pero antes de recomendárselo a otra persona, es como entrar con la posición de, en mi caso, me ha funcionado. Pues probá a ver si te va a funcionar en tu caso, Claro, ¿sí? claro. Porque en definitiva todo, Gustavo, tiene que ver con un sistema de creencias, por lo que estás comentando. Porque, a ver, lo que me preocupa acá es que una persona, un practicante o alguien que está en una etapa inicial de péndulo, suponte, viene con la creencia de que este objeto lo va a proteger de ataques psíquicos, de entidades o de lo que fuera mientras está usándolo, y le dé tanto lugar y tanto poder a ese objeto que deje por lado lo que es el péndulo, ¿no? Porque ¿qué va a pasar el día de mañana cuando no tenga ese objeto a mano y tenga que hacer una sesión de radiestesia? Pues empezás con que ya va a dejar de tener esa confianza Claro, que el protocolo o la herramienta que está utilizando es la que le va a ayudar. Y fíjate que, imagínate, demos el caso de personas que trabajan con ángeles y arcángeles. ¿Sí? Según la tradición de la Iglesia Católica, te van a hablar de Rafael, Ángel Miguel. Pero ¿qué pasa si vos a un católico de pura cepa le mencionas a Metatron? claro, ¿no? Como que se te va a quedar viendo así como, Como que no ¿qué? existe. Me Claro, estás hablando de una tira cómica o de claro, qué le estás hablando? ¿Sí?
Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa parte de no le podemos recomendar a todo mundo como que todo mundo nos va a comprar la historia al 100%, ¿sí? Entonces, imagínate que vos venís y a la persona le decís, mira, comprate tu estatuilla del Arcángel Miguel y le vas a poner una velita. Y de esa forma te va a proteger. Si es un católico de pura cepa, va a decir, sí, puedo hacer eso, porque estoy acostumbrado a ir a la iglesia, miro las imágenes, se le ponen veladoras, es algo que, acorde a su tradición, lo puede estar haciendo sin ningún problema. ¿Qué pasa si hago eso con un cristiano evangélico? Claro. Ahí ya empezamos con, no tengo imágenes, tampoco pongo velitas, o sea, ya empezás a tener esa diferencia, entonces no podemos esperar de que esos amuletos, talismanes o rituales le van a funcionar a todo mundo por igual. ¿Y te ha pasado en tu experiencia ya desde el lugar del maestro, Gustavo, de que alguien te dice, mira, estoy usando este objeto porque sé que me potencia el resultado, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando del resultado de la sesión, ¿no? Garantizar de que pueda dar lo que el cliente slash paciente está proponiendo. Pero como digo, ¿qué tal? Suponte que yo tengo aquí, mira, justamente hablabas de una veladora, tengo una veladora conmigo, ¿no? Suponte que yo creo Ujú. de que si enciendo esto y hago ahora mi sesión, me va a iluminar mi trayecto en la medida de la pretensión que tenga en la consulta, ¿no? Pero si algún día esto no, suponte que no prende, ¿qué hago? Hay gente que cancela la sesión. Por eso digo que es muy importante que hoy podamos hablar del purismo de la radiestesia, pero no porque seamos sectarios, Gustavo, simplemente porque estamos olvidando el verdadero origen energético que tiene este elemento. Correcto, porque lo que andamos buscando es que podamos hacer la sesión lo más simple y sencilla a manera que se pueda replicar con todos sin importar su sistema de creencias, sin importar el tipo de sesión que va a tener. Tu herramienta va a ser tu péndulo, papel y lápiz, y de esa forma puedes ir haciendo la sesión, la investigación de qué es el origen o cuáles son los Claro. elementos que tenés que ir limpiando al momento que vas haciendo tu Estoy de sesión. acuerdo. Estoy de acuerdo, porque aparte primero, al menos son gustos tal vez personales, ¿eh? A mí en lo personal me gusta que si yo voy a tomar una sesión de X cosa, esa sesión sea pura, ¿no? Y no combinada. Vamos a un ejemplo clásico de los reikistas, ¿no? Que si nos están viendo reikistas a partir de ahora, me van a odiar. Pero a ver, suponte que tú vas para que te hagan reiki y de repente el reikista, de forma presencial, te empieza a poner cristales en todo el cuerpo y luego te pone colores, ¿no? Para dar un plus de cromoterapia y bueno, te pone algún incienso o algún saumerio determinado. Entonces ya, por más de que vamos a una sesión de Reiki, hay tantos otros elementos de otras terapias, ¿no? Que tal vez con el afán de, a ver, dar más posibilidades de éxito, pero yo creo que si voy por Reiki, quiero Reiki, no quiero una combinación, no una mezcla o un mix de terapias, Gustavo. Sí, también, si lo miras, es una situación que entonces no sabes qué fue lo que ayudó a la persona. Claro, ¿qué fue lo que te hizo bien? ¿Fueron las gemas? ¿Fue el incienso? ¿Fue el péndulo? ¿Fue el reiki? ¿Fue el santo? O sea, ¿qué fue lo que ayudó? Claro, Entonces, la persona no va a poder decir, ah, ¿sabes qué? Lo que me hiciste la otra vez, me sentí muy bien con eso. claro. Y más vale que te acuerdes qué fue lo que le pusiste, porque te olvidaste de una gema, chao, se distorsiona el resultado. Claro, entiendo, entiendo. A ver, es como querer acertar, ¿no? Y dar en el blanco entre una bala y un cañón. Bueno, vas con el cañón porque de alguna forma casi probablemente no vas a fallar, ¿no? Sí, y lo que va a suceder también es que entonces, imagínate el trabajo extra que te va a representar eso, porque si le pones a todo mundo las gemas, las piedras, luego las tenés que limpiar, no se las puedes poner al siguiente, ¿sí? Entonces, tendrías que tener muchas
para poder estar haciendo ese trabajo con varias personas. Claro. Y fíjate que, como hemos venido hablando también en otras oportunidades, de que hemos mencionado el péndulo hebreo en el pasado. Y vos mencionabas Reiki, bueno, pues yo ahora menciono péndulo hebreo. Ok. ¿Y qué es una de las cosas que te ofrecen las personas que hacen péndulo hebreo? ¿Qué es lo que hacen? Te dicen, vamos a alinear todo tu sistema de chakras. ¿Sí? Y lo que hemos hablado es, eso no es de la tradición judía. Ujú. Entonces, ¿qué deberías de estar viendo ahí? Ah, vamos a hacer todo lo del árbol de la vida, todos los sefirots, vas a estar viendo toda esa parte. Si es que querés utilizar todas las cosas como son, Ujú. que te están diciendo, Claro, ¿sí? claro. Y luego, o sea, por muchas cosas se habla de que hay ciertas palabras que van a tener el poder, pero lo creas hablando. Ujú. Entonces, cuando está puesta en la estampita, tendríamos que ir probando realmente el poder de esa estampita, Claro. porque yo tuve el caso de una persona que me llama porque había empezado a hacer preguntas y le salió que tenía eh, larvas astrales. Y con su péndulo normal no lo pudo quitar. Entonces fue a utilizar el péndulo hebreo porque le habían dicho que con eso se quitaba todo. Puso las laminitas que le dijeron que eran para limpiar las larvas astrales y luego volvió a hacer el testeo y le seguía marcando larvas astrales. Entonces aquí la pregunta es, ¿o la primera investigación estaba mala o la parte del péndulo hebreo no se hizo bien o se fueron y regresaron, Claro. pero la persona estaba así como, no sé qué hacer, Claro. porque Se le queman los papeles, claro. Y ahora, sí, entonces ahora regresamos al punto de partida donde no resolví nada y utilicé las herramientas que me dijeron que iba a poder resolver eso. Entonces, lo mismo puede pasar con los amuletos, con los talismanes, empezás a coleccionar mil cosas y seguís muerto de miedo o seguís con los problemas de actividad paranormal, miras cosas, escuchas cosas. Entonces, es de ir muy con cuidado con todos esos aspectos de recomendar o decir, pone esto en tu mesa de trabajo y vas a estar libre de cualquier problema. No va por ahí la cosa. estoy de acuerdo. Saluditos. Hola, Lidia Eva, te mando un beso. Tampuri Box Argentina, gracias. Catherine desde Colombia, saludos, eh. Goran Casares, gracias por estar acá, eh. Hola, Elba, te mandamos un beso. Gracias por vernos. Estamos con Gustavo Quiñones como en cada semana, desglosando tantos aspectos súper interesantes del mundo de la radiestesia. Hoy estamos hablando especialmente de amuletos, objetos, sí o no, en una sesión, independientemente de la creencia. Tal vez lo complicado, Gustavo, es romper con la creencia de los objetos o de los amuletos, ¿no? Porque todo se sostiene a partir de eso. ¿Cómo hago? A ver, suponte de que yo aprendo contigo en tu curso radiestesia en línea, ¿no? Y va a llegar este módulo donde vas a dar tu opinión exclusivo de lo que es la radiestesia pura, ¿no? ¿Cómo hace una persona para romper con esa creencia de que, mira, si yo no tengo la estampita X, no va a funcionar? Porque lo que empezamos a hacer son ciertos ejercicios. Digamos, uno de los primeros ejercicios que hacer es poner energía al agua. ¿Ok? Entonces, para eso no utilizamos ninguna tabla que sea, que te vaya a decir qué tiene el agua, sino que simplemente utilizamos los biómetros de Bobis, el biómetro global y la tabla universal de radiestesia para medir el agua antes
y luego haces la petición que esa agua obtenga todo lo que le querás poner al agua. Y luego medís nuevamente con los biómetros. Y ahí empezás a ver que hay una diferencia, un antes y un después. Claro. ¿Sí? Y luego tenés a varios alumnos que unas semanas atrás me dice uno de los alumnos que él había agarrado el, el ejercicio de ponerle energía al agua y lo había hecho a distancia. Le dijo a un familiar en México que tomara una botella con agua y él desde su casa, acá en Estados Unidos, estaba haciendo todo el procedimiento, luego midió, pero aquí lo más importante es que la persona probó el agua después de haber hecho el procedimiento y el sabor del agua cambió. Ok, Entonces ahí es donde la persona le dice, yo no sé qué hiciste, pero el sabor del agua cambió. Entonces, él en ese momento dijo, ahora estoy seguro que eso se puede hacer a distancia, ¿sí? Y la persona que del otro lado, que probó el agua, que pudo percibir una diferencia, un cambio del sabor del agua, entonces en ese momento ya empieza a creer que hubo un cambio a nivel energético, que se manipuló energía utilizando el péndulo y utilizando la petición, sin utilizar ningún objeto mágico, ni haber puesto ningún talismán ni nada para que eso sucediera. entiendo, ¿Sí? entiendo. Claro, hubo confianza de ambos lados, de una forma natural. Correcto, Claro. correcto. Bien, y de eso se trata, ¿no? O sea, la práctica, por eso cuando Gustavo siempre te dice hay que practicar todos los días radiestesia, es eso, es primero tener la habilidad, segundo tomar confianza y entender cuál es también tu propio ritmo, ¿no? Hola Peco, gracias por estar acá, Gaspar, saludos, con conciencia, gracias por vernos, Lidia te dice mil gracias, un placer el tema, de verdad que sí, un tema súper interesante porque, a ver, tal vez dentro de la cosmovisión New Age, hay una mezcla de tantas cosas, ¿no? Que a veces lo tomamos como normal, pero está bueno ir, como siempre digo, al purismo de cada herramienta y de cada técnica, como fue concebida, ¿no? Porque por algo tiene su propio protocolo. Si no, esto sería como un mix de, bueno, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y estamos hablando de, finalmente, Gustavo, moviendo energías de una persona que quiere sentirse bien. ¿Cuántas veces por tanta mezcla o tanta confusión la persona se va peor de cómo vino? Pues puede suceder si vos le empezás a dar más información de la que necesita y la Claro. persona sale confundida porque no sabe si lo que hiciste fue péndulo, reiki, si le hiciste imanes o quién sabe qué más cosas le pudiste haber hecho. Y entonces la persona, cuando le preguntan, ¿y qué hace? Pues yo no sé qué hace. Tiene muchas imágenes, tiene cosas ahí, tiene velitas, pone incienso. eh, entonces, ya solo falta que la persona entonces te imagine como el curandero. Claro. Entonces, lo que sucede es de que también hay personas que como que han tomado ese personaje para que de alguna forma valide esa parte de el místico, del que tiene todo eso, ese conocimiento oculto, y se habla mucho de toda esa parte ancestral. Pero vos también tenés que de alguna forma ir estudiándolo, ir validándolo, ir viendo tus propios resultados. Estoy de acuerdo. Bueno, y hablando de resultados, para esto hay que aprender. Y como siempre digo, Gustavo te propone que puedas aprender desde cero, sin conocimiento previo, todo sobre radiestesia. Quiero que le cuentes a Gustavo cómo es la modalidad para poder aprender contigo a distancia desde cualquier parte del mundo. Bueno, pues tenemos dos cursos. Uno que va a ser el curso básico, que está pregrabado. La persona va a poder aprender desde cómo programar un péndulo
hasta hacer las limpiezas energéticas para personas, mascotas, espacios. Y luego tenemos también una certificación, que son 12 semanas, que esa es para personas que se quieren dedicar a aprender ya de forma más específica la limpieza energética, utilizando nuestro sistema de tablas, donde de forma sistemática vamos a poder ir haciendo las distintas sesiones, las distintas sanaciones. ¿Y por qué te digo de forma sistemática? Porque existe un sistema de tablas que ya hemos visto personas que lo logran aprender, replicar y aplicar. Entonces, tienen resultados en sanaciones. Tienen resultados con personas que les dicen me siento mejor de ese problema que me ayudaste o trataste con tu péndulo. Entonces, esa es la diferencia de que va a haber un orden, van a haber protocolos para poder hacer este sistema y entonces la persona va a estar con toda la seguridad posible haciendo sesiones y no teniendo esa duda o ese temor de si está haciendo las cosas bien. Me encanta. Bueno, ustedes saben que Gustavo tiene años de experiencia en enseñanza de radiestesia. Te invito a que puedas hablar con él, buscar más info, sumarte a cualquiera de estos cursos. Como ves aquí en el chat, acabo de dejarte el Instagram, @terapiaspéndulo, sitio web oficial www.terapiasconpéndulo.com. Como siempre, este video queda aquí guardado en el muro del programa, así que vas a pasarte luego y en la descripción tienes enlaces y formas de contacto. Gustavo, me encantó este programa como siempre y gracias por aprender y enseñar tanto acerca de este fascinante mundo de la radiestesia. No, gracias a ti. Y como hemos tratado de ser lo más transparente, directos, e ir quitando todos esos mitos y leyendas que hemos estado hablando, eh, pues yo sé que tal vez más de alguno va a salir un poquito Claro, lastimado por ahí, pero es sin ninguna intención de ofender a nadie, sino que de que las personas vayan teniendo ese aspecto crítico. claro. Somos, el ser humano es un animal racional. Entonces, tenemos que tener nuestra razón y tener ese libre albedrío, pero también aplicar la razón para poder ir encontrando Estoy de acuerdo. respuestas a esos problemas. Así que Estoy de acuerdo. gracias una vez más y nos vemos la próxima semana, Diego. Un abrazo, Gustavo. Buena semana. Chau, chau. Así pasamos en vivo desde Los Ángeles, California, el maestro Gustavo Quiñones. Gran programa el día de hoy, ¿eh? Aprendimos muchísimo, como siempre. Recuerden, el péndulo es un elemento ya de por sí más que autosuficiente para que puedas aplicarlo en tus sesiones. Dale, punto final. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Yo soy Diego Marten. Te veo en la próxima. Que tengas un muy buen día. Chao.